Buenos días, nos encontramos hoy con la estudiante María Alejandra Ramírez Franco de la institución educativa Manuel José Gómez Serna. Buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Jan. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Te voy a pedir por favor que hables un poco más fuerte para que te puedas escuchar en la grabación. Te voy a leer entonces el consentimiento informado y me cuentas si estás de acuerdo o no. Ok. El objetivo de la presente entrevista es indagar acerca de los usos que se le dan a las tecnologías en los procesos de aprendizaje. Ujú. Esta técnica se aplica en el marco de las indagaciones realizadas desde el curso La docencia en ambientes de aprendizaje mediados por TIC, de la Maestría en Educación Virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sus respuestas y los análisis y o reflexiones que a partir de estas se realicen se usarán solo con objetivos académicos. Se garantiza total discreción en el manejo de la información. ¿Manifiesta usted que participa libremente en esta entrevista y comprende los objetivos planteados para la misma? Sí, así es. Perfecto. Entonces comencemos. Aleja, ¿podrías decirme tu edad, tu nivel educativo y el contexto de estudio? Si no quieres utilizar tu nombre y lo podemos borrar después, No o si importa. quieres utilizar tu nombre de pila, ok. Pues sí, no importa. Edad, Bueno, nivel educativo y contexto. yo tengo 16 años, estoy en grado 11 y ¿cómo que contexto? Sí, ¿dónde estudias? Bueno, y estoy acá en el Manuel José. Y podrías describirnos en la generalidad el contexto del colegio. ¿Cuántos estudiantes tiene? Sus instalaciones. Bueno, realmente es un colegio pequeño, por ahí en total de estudiantes, escucha que son como unos 900, creo. Ajá. Unos 900 son 2 sedes, la sede de bachillerato que es la más pequeña, y en la jornada de la mañana estamos los grados de un octavo y ya noveno a 11. Y académicamente, ¿cómo evaluarías la institución? Un, En yo, términos de sus áreas fundamentales y sus proyectos. yo creo y lo puedo decir que en un nivel alto, pero no superior. Estamos bien y considero que las actividades que se desarrollan y las formas de enseñar de los profes son de muy buen nivel. Sin embargo, pues se puede llegar a un mejor nivel. Ok. Como te decía al principio, el objetivo de la indagación, de la entrevista como tal, es indagar sobre los dispositivos tecnológicos en general que utilizas en tu proceso de aprendizaje. ¿Qué dispositivos usas habitualmente para estudiar? ¿Celular, tablet, PC? Más que todo el celular y el portátil. Ok. ¿Con qué frecuencias usas tecnología para estudiar? ¿Diario, varias veces por semana, ocasional? Diario, porque creo que en las actividades que uno hace pues dentro del mismo colegio uno utiliza mucha información de las redes sociales o de internet. ¿Y de dónde sacas la información? Bueno, mayormente de ChatGPT, la verdad. De las inteligencias Sí, eso artificiales. de las inteligencias artificiales, pero también a veces uno busca, pues también dependiendo del proyecto, porque si es un proyecto más que requiere como más investigación, más análisis, ya uno sí se puede meter a documentos de universidades o así. Bases de datos, ok. Ajá. ¿Desde dónde sueles conectarte? ¿Hogar, campus, trabajo? ¿En Eh, algún café, en la calle o todo el tiempo estás conectado? no, en la casa, en la casita y de vez en cuando acá en el colegio. Ok, no estás conectado todo el tiempo. No, todo el tiempo no. ¿Qué plataformas o aplicaciones usas más para aprender? ¿Plataformas institucionales, es decir, de repositorios académicos, bases de datos, Google, YouTube, foros, apps? Más que todo Google, Sí. YouTube, de vez en cuando que hay información ahí que pues uno viendo videos puede tomar y redactarla. Y en algunos, pues, como dije antes, en eso de lo de los institucionales, de eso también. Y en esas aplicaciones, ¿qué tipo de recursos buscas o cuáles son de tu predilección para resolver dudas en línea? Es decir, buscas videos explicativos, buscas textos como tal, actividades interactivas, ¿qué tipo de información buscas? Eh, Mayormente textos donde yo diga, bueno, el título habla sobre el tema que estoy buscando, entonces voy a leer este artículo a ver si me sirve algo de la información que hay. Pero también de vez en cuando algunos videos de YouTube donde expliquen mejor el tema. Y ya habiendo encontrado la información, ¿qué técnicas de estudio utilizas? Es decir, tomas notas, lo logras memorizar, tomas notas en el celular, tomas notas a mano. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas para estudiar? No, yo la verdad creo que leo muy bien el texto. Si es algo que tengo como una tarea, algo que hacer, apunto lo más importante porque A mano. sí, a mano. Porque ya al leer varias veces el texto siento que la idea central me queda pues bien, o sea, me acuerdo, entonces ya nada más como que las cositas que me dan más dificultad aprenderlas sí las anoto, pero ya la idea principal sí
las recuerdo fácilmente. ¿Qué técnicas digitales te han resultado más efectivas para estudiar? Pues Es decir, tomar nota en el celular o grabar de pronto la información ya con tus palabras, o no utilizas ese tipo de no, técnicas. sí, grabarme las cosas con mis palabras. Por ejemplo, si hay cosas que no entiendo, entonces, digamos, coloco el texto y de ese texto voy sacando como rayitas donde pueda anotar palabras puntuales que sepa que me voy a acordar de eso. Ya eso es como la que más me funciona. En clases, en algunas materias utilizan blogs, utilizan Classroom, por ejemplo, utilizan algún tipo de plataforma digital. Sí, sí. Ok. Y en esas plataformas digitales y en ese mundo pues de lo digital en general, ¿cuál cree usted que es el rol del docente en esos ambientes digitales de aprendizaje? Pues yo siento que ayuda mucho porque el docente pues puede estar como en un manejo de la información y un manejo como de las plataformas digitales. Porque por ejemplo si usamos Classroom, ya los profes nos pueden dejar asignado ahí el mismo tema explicado y todo y ya con la actividad pendiente para realizar. Entonces si a veces vamos a hacer una actividad en línea, los profesores pueden estar siguiendo, pues pueden hacer ese seguimiento de lo que está haciendo. Las cosas que te voy a preguntar a continuación, piénsalas en términos de la actualidad, de la manera en cómo utilizas la tecnología en la actualidad, de la manera en cómo se integran las tecnologías y la información y la comunicación en las clases, pero también recuerda cómo se trabajó en la época de pandemia, que estuvimos trabajando de manera desde lo digital, ¿cierto? Desde internet. Mm, ¿Qué esperaba usted de los profes o qué espera usted de los profes en una clase virtual o en las clases virtuales de época de pandemia o en momentos en que debes recibir clases virtuales? Pues yo siento que esperaba y espero, pues todavía, de que no sea como comúnmente se hace en la presencialidad, porque en la virtualidad uno está más propenso a distraerse y pues, si uno está en su casa o en algún otro lugar y una clase como comúnmente se hace, que es venir a explicar el tema y la actividad, es más compleja para uno pues estar prestando atención 30 minutos de la clase para después hacer la actividad. Yo siento que sería algo más como más dinámico, más yo hablo de eso y ustedes qué opinan, como tipo conversatorio, porque así le ayuda a uno a mantener la atención centrada. De esas metodologías, técnicas, actividades que has aplicado en los momentos en los que has tenido contacto con la educación virtual o en los momentos en los que las profes aplican las tecnologías de la comunicación dentro de las clases, ¿qué tipo de prácticas o qué tipo de actividades o metodologías han sido actividades o metodologías que usted diga, esas actividades me llamó la atención y me ayudó a aprender? Yo digo que el juego antes de una actividad o por ejemplo vamos a hacer una actividad de ese tema, entonces vamos a hacer una actividad lúdica sobre el mismo tema, pero que no sea como solo la explicación, sino como, voy a poner un ejemplo. Sí, claro. En estos días la profe Diana, la de tecnología, nos está hablando sobre lo de la Agenda 2030, ¿cierto? Y hay días, pues antes de llegar al tema central de la clase nos puso como una actividad donde teníamos que identificar qué estudiantes cumplían con las características de esa agenda, ¿cierto? Entonces podíamos como poner el nombre de ellos o uno poner el nombre en otra hojita. Entonces eso ya uno lo ayuda a centrarse más en el tema porque es eso, yo me acuerdo de esa clase por esa actividad porque la empezamos de esa forma. En cambio, sé que si ella hubiera llegado como de una vez a explicarnos lo de que era la Agenda 2030, a mí se me hubiera olvidado, porque es mucha información muy larga y no es como tan, pues no es como que uno diga, uy, qué chévere aprender. Necesitas un detonador, Ajá. algo que te detone, ok. ¿Qué dificultades encuentras al aprender con tecnología? La distracción, ¿Qué tipo de distracciones? porque sí, porque, pues digamos estoy buscando un tema, entonces me acuerdo como, voy a poner una canción mientras hago eso, entonces después pongo la canción, entonces después voy a TikTok, entonces después así me voy saliendo como del tema y voy aplazando la tarea, por decirlo así. Okay. Entonces es eso. Sientes que tienes habilidades para usar la tecnología. Sí. ¿Cómo solucionas esas situaciones, esas dificultades? Para... Sí, ¿cómo deja de lado esos distractores? Okay. No, poniéndome una meta. Digamos, por ejemplo, voy a hacer este tema 10 minutos, pero entonces unos 5 minutos me va a tomar como para distraerme y volver a retomar otros 10 minutos, 5 minutos me distraigo y así, porque porque si digo una hora completa voy a dejar de hacer eso, yo sé que no, porque me voy a como
pues voy a perder como el enfoque de lo que quiero lograr. En cambio que si voy haciendo como por partes, siento que avanzo más y me concentro y me queda bueno. Trama en el último bloque de preguntas. ¿A usted le preocupa la privacidad o seguridad al usar ciertas plataformas, Sí, como redes sociales? ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? porque, porque ahorita la verdad todo el tema de las redes sociales y las plataformas, eso es algo muy inseguro porque pues uno deja los datos ahí, uno no le presta mucha importancia, pero cuando uno menos lo espera, ya empiezan a aparecer puras cosas relacionadas a cosas que uno buscó, cosas de uno mismo que uno ni siquiera entiende pues como por qué. Entonces es como que empiezan como a leer las cosas de uno sin uno realmente haber dado como cierto permiso. Y teniendo esa conciencia, usted comparte sus datos, producciones, creaciones en plataformas digitales. Sí. ¿Qué tipo de creaciones? Se O valen datos. se valen los TikTok. Los TikToks, Sí, sí, todo bueno, eso. sí, por ejemplo, esos TikToks que uno los sube, o por ejemplo, algunos escritos que he hecho también los he subido así como sin ser sin poner como un derecho de autor, porque tampoco, pues, no. Okay. Si pudieras pedir una mejora a las instituciones o a los docentes para facilitar el aprendizaje con tecnologías, ¿qué pedirías? O sea, ¿de qué manera cree usted que las tecnologías pueden contribuir a mejorar los procesos educativos? Yo creo que sería mucho mejor y no, pues ayudaría mucho más a las clases si hacemos un uso realmente eficiente y consciente de las cosas, porque muchos lo usamos, pero digamos, vamos a buscar algo y lo buscamos en una inteligencia artificial y con eso nos basta. Cuando realmente si uno se toma el tiempo de buscar bien, de investigar bien, puede encontrar muchas más cosas que son más valiosas y información pues más precisa, pero si uno sabe cómo utilizarlas en muchas ocasiones o es por pereza o no conocen cómo buscar. Finalmente, ¿algo más que quieras agregar sobre cómo la tecnología cambia la forma en que aprendes? Sí, de que puede influir de forma negativa y positiva, porque eso también depende mucho como de la mentalidad del estudiante. Porque si un estudiante es como muy, ¿cómo se dice? Como muy, se me fue la palabra ya. Como muy, o sea, es que no sé cómo decirlo. Bueno, si al estudiante no le interesa buscar otra forma como de aprendizaje, como de saber más, como de eso, lo va a tomar muy a la ligera y va a decir como lo que salga, lo que aparezca de primeras está bien. Cuando realmente, como dije anteriormente, si uno realmente busca más, indaga más, puede encontrar cosas que no solamente le aporten a la búsqueda que está haciendo, sino al conocimiento. Listo, Aleja. Muchísimas gracias por la información brindada. Con gusto, ya. Saludos, aquí nos encontramos reunidos para realizar pues esta entrevista en el marco del curso Ambientes de Aprendizaje de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este momento paso pues como a verificar o a confirmar si el entrevistado desea pues como participar, teniendo en cuenta que esto va a ser publicado en un blog netamente para actividades del curso y nada más. Sí, estoy de acuerdo con la entrevista y que se grabe. Listo. Entonces iniciamos en ese sentido. ¿Podrías decirnos cuál es tu edad, cuál es el nivel educativo, en cuál fue, perdón, el contexto de estudio? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Carlos Andrés Acevedo Ortiz, yo tengo 37 años, vivo en una vereda del corregimiento de San Cristóbal, mi nivel educativo es maestría y ¿cuál es la otra? Sí, ¿en qué contexto fue el nivel educativo? ¿Virtual, presencial? El, el pregrado fue presencial y la maestría virtual. Listo. Em, Continuando, ¿qué dispositivos usas habitualmente para estudiar? Bueno, yo utilizo básicamente celular y computador, más que nada computador. ¿Con qué frecuencia utilizas la tecnología para estudiar? ¿Diario, a veces, ocasional? Bueno, para estudiar, en este momento no me encuentro estudiando como en una institución de educación formal, más por cuestiones personales, intereses, dudas que surgen, accedo pues como a la tecnología, pero sí la utilizo a diario para el tema del trabajo.
Entonces sí me toca buscar ciertos conceptos, buscar estrategias didácticas, en fin, todo lo relacionado con el ejercicio de ser docente. Sí me toca estar en continuo uso de los dispositivos. Listo. Eh, ¿Desde dónde sueles conectarte? ¿En el hogar? ¿En el campus de una universidad? ¿En el trabajo? ¿En un café? Bueno, yo me conecto, pues tengo un plan móvil de datos, entonces puedo acceder en cualquier sitio a internet, ¿cierto? Cuando tengo alguna duda, pues la busco o utilizo diferentes plataformas, apps en mi vida cotidiana. Y usualmente me conecto más desde la casa y desde el trabajo. ¿Qué plataformas o aplicaciones usas para aprender? Bueno, ¿cómo es que se llama, Kevin? La de Moodle, es Moodle. Moodle, sí, o Moodle, algo así. Algo así, ¿cierto? Moodle, sí, algo así. Esa la utilizo. Acá también utilizamos el máster para generar talleres. Pero aquí a nivel personal, para aprender, de pronto alguna plataforma en específico, Google, YouTube, foros. Bueno, foros, Google. Utilizo bases de datos académicas para ciertos temas. Inteligencia artificial también la utilizo, ¿cierto? ¿Y cuál Específicamente es? Gemini. Gemini es la que utilizo. Eh, Gemini sí es Sí, Gemini. Gemini es una inteligencia artificial. Eh, y bueno, obviamente también está Spotify, está YouTube, que hay contenido educativo allí de mi interés. Listo. ¿Cómo integras la tecnología en tu forma de estudiar? De pronto anotaciones, grabaciones, participas en foros, algún grupo de estudio virtual. No, no tengo grupos de estudio virtual, no tengo foros en este momento. Sí estuve participando durante la maestría en foros, utilizaba la tecnología para tomar también apuntes de manera digital. ¿Qué utilizo en este momento la tecnología? Básicamente es para la escritura, para la lectura eh, y para guardar ciertos apuntes y notas personales. ¿Qué técnicas digitales te han resultado más efectivas para aprender? ¿O qué haces de manera digital que te sirva para aprender? De pronto con documentos o cuando ves videos, ¿qué acciones utilizas ahí como que digas te sirven para aprender? Pero puede ser en la lectura, por ejemplo. Sí, Por ejemplo, en la lectura, pues en los documentos sí me gusta el que también se hace en lo analógico, el subrayado, poner notas al margen, eh, descubriendo las posibilidades de la inteligencia artificial, es estructurar mis ideas, luego pasarlas por inteligencia artificial que me la realimente y yo luego volver a revisar lo que se produjo. Da como unos resultados muy interesantes, ¿cierto? Entonces ha sido una herramienta poderosa de aprendizaje en este momento y que la utilizo frecuentemente, no solamente para el estudio, sino para el trabajo. continuando, ¿cómo valoras el rol del docente en los ambientes digitales? ¿O qué pensar de ese rol del docente cuando te has topado con, con él en espacios de aprendizaje digital o virtual? O también otra forma de entenderlo, ¿qué esperas del docente cuando llegas a esos entornos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, en mi experiencia como tal durante la maestría, yo esperaba que durante esos espacios pudiésemos despejar como dudas, es decir, que el docente fuera más un rol de orientador que volver a abordar los contenidos de los módulos que veíamos previamente nosotros como en trabajo autónomo. Pero esos espacios desafortunadamente se volvían era en repetir la clase, en repetir el módulo y no despejar las dudas que quedaban. Y como eran espacios tan pequeños, entonces no se alcanzaban a abordar como inquietudes que surgían en la lectura de un documento, en la visualización de un video. Entonces yo esperaría que el rol del docente fuera más el de un mediador y de una persona que dispone de unos contenidos para que faciliten el aprendizaje
de los estudiantes. ¿Recuerdas, perdón, alguna práctica docente digital que te haya ayudado especialmente? ¿Alguna práctica digital? Si algo que haya hecho un docente en ese espacio, en esas experiencias, que te haya servido bastante, alguna recomendación. Bueno, yo creo que cuando los docentes utilizaban no solamente la cámara y empezar a hablar allí, sino que acudían a alguna herramienta como, como por ejemplo Padlet. eh, Hay otra herramienta, ¿cómo es que se llama? La del arbolito que de las palabras, Mentimeter, ¿cómo es? Menti, sí. Menti, eso. Esa, por ejemplo, también. Entonces, como que, bueno, no solamente era la clase allí, sino que se hacía uso de herramientas digitales, como esas dos que menciono, al igual hay otras que no recuerdo, de juegos, había una página de un docente, un Google Site, que nos ayudó bastante también. Entonces creo que cuando se incorporan a la educación virtual, no solamente entender como el espacio de conexión entre estudiante y docente, mediados por una cámara, sino incorporando como esas otras herramientas digitales, resulta bastante poderoso. ¿Qué dificultades encuentras al aprender con tecnología? Bueno, yo creo que aprender con tecnología requiere de un componente muy alto de autonomía y a veces pues uno no ha desarrollado tanta autonomía, creo que porque a lo largo de su educación siempre ha necesitado del docente orientador que está todo el tiempo ahí para uno. Entonces sí creo que se requiere una formación muy alta en ese componente de ser autónomo. De pronto, en esas dificultades, ¿tienes algo para decir con respecto a la conectividad, distracciones, falta de habilidades, diseño pobre de materiales? Sí, todas las anteriores pues se pueden encontrar y he visto en otros cursos que también he desarrollado que ahí pues pobrecen los contenidos, pero también hay experiencias donde los contenidos han sido muy rigurosos, hay gente muy capacitada y muy preparada realizando dichos contenidos. Creo que más que ese tema del contenido es el tema de las distracciones. Por eso decía de la autonomía. Uno fácilmente se distrae haciendo oficio, haciendo otras cosas y deja de lado el estudio, ¿sí? Porque se pone a hacer otras actividades. Es decir, a veces se difuminan un poco esos espacios de estudio, se van perdiendo y uno los deja para lo último. Y bueno, lo del acceso también, eso es una realidad eh, que durante mucho tiempo yo viví, pero que en la actualidad pues no tengo porque pues tengo acceso a internet, tengo acceso a los dispositivos, pero tengo entendido que esos privilegios no los tienen todas las personas en una ciudad como Medellín. Eh, ¿Cómo solucionaste esa dificultad en la cual hiciste más énfasis? ¿O cómo la llevas, cómo la sobrellevas? ¿O cómo la sobrellevaste en su momento lo de la autonomía en esos entornos virtuales? Utilizando una herramienta también digital, Google Calendar, marcando siempre como los espacios dedicados al estudio, generando un cronograma para poder tener como una rigurosidad a la hora de estudiar. Y bueno, la otra cuestión es que como habían unas clases sincrónicas, esas clases iban marcando también la pauta y se tenía que preparar previamente un material para no llegar de manera desprovista a la clase. Pero sí, organizando el tiempo básicamente fue que pude sortear esa dificultad. ¿Te preocupa la privacidad o seguridad al usar ciertas plataformas? De pronto, ¿cuáles? Si has tenido inquietud por la privacidad y seguridad. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que a ver, Internet es una red de circulación continua de datos y pues para usted poder acceder a ella tiene que poner en juego sus datos, aunque pues eso también sucede en la presencialidad. Lo que pasa es que no hay una manera tan masificada. De pronto en las redes sociales a uno sí le da como un cierto temor en el uso del WhatsApp, pero pues es que sus datos hoy circulan
de una manera insospechada. Por ejemplo, usted termina llamándole a una entidad bancaria que usted jamás ha conocido, que nunca le ha pasado sus datos y no sabe cómo sus datos llegaron allá. Y yo no creo que sean por las redes sociales, porque uno ahí no pone su número de celular siempre, usted puede variarse ese elemento. Entonces, quizá hay empresas que le pasan la información a esas otras entidades para que lo estén llamando a usted, le vendan cosas, le ofrezcan servicios. Entonces, sí, es un peligro latente y que existe, está la posibilidad, pero creo que también hay medidas para uno prevenir ese tipo de situaciones. ¿Has llegado a compartir tus datos o producciones en plataformas de acceso público? Sí, en redes sociales he puesto datos. eh, en algún momento tuve un blog donde publicaba pues como cosas. Entonces sí he tenido interacción en ese medio, publicando diferentes aspectos de lo que pienso y de lo que hago. Si pudieras mejorar eh, algo en las instituciones docentes para facilitar el aprendizaje con la tecnología de la información y la comunicación, ¿qué pedirías? ¿Qué cambio hay de pronto en la formación de docentes o en la formación universitaria que recibiste en este entorno digital? Bueno, yo creo que esa parte, hay una parte de mucha teoría en la academia y de poca práctica. Entonces, ¿qué encuentro particularmente en la Universidad de Antioquia, que fue donde hice mi pregrado? Allí existe un elemento muy teórico, muy conceptual y a veces poco práctico. Es decir, venga, vamos a pensar qué herramientas digitales, qué plataformas, qué apps le pueden servir a ustedes para la realidad del aula, que es lo que muchos de los que nos formamos en licenciaturas vamos a terminar haciendo. Pero eso no se hace, se hace muy poco, muy mínimo. Entonces creo que ampliaría un poco más la formación en el uso de herramientas digitales para la educación. Creo que es una deuda que se tiene en este momento. De hecho, también le metería mucho a un tema de actualidad como lo es el de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el papel del maestro frente a ese tipo de tecnologías que también han desplazado un tanto como ese rol tradicional del maestro? Ya que otras formas de ser docente implica una herramienta como la inteligencia artificial. Y ya para terminar, de pronto quieres agregar algo en cómo la tecnología cambia la forma en que aprendes o de pronto contrastar en cómo es tu aprendizaje en medios analógicos, como utilizabas anteriormente la expresión, allá los virtuales. ¿Qué posibles diferencias encuentras? Bueno, yo encuentro dos diferencias y ahorita lo tocábamos también, y es el de la atención. Usted en un medio digital puede perder la atención con mucha facilidad porque hay un hipervínculo, usted lo abrió y se dispersó ya en otra vaina que lo sacó de lo que usted estaba inicialmente consultando o haciendo. Eso es un riesgo que tenemos en el contexto de la virtualidad, no prestarle atención a lo que se está trabajando en el momento. Aunque bueno, eso también pasa pues en la presencialidad, pero lo veo que es como mucho más factible en el de en el de la virtualidad, porque usted, no hay nadie que lo esté llamando a usted, hey, venga, concéntrese, hey, pila, sino que es usted mismo piloteando su proceso de aprendizaje. En un aula tradicional, pues está el docente que llama, que vuelve a convocar, pero usted cuando está en un proceso de aprendizaje netamente virtual, muchas veces usted termina completamente perdido y no tiene quien lo regule. Entonces el tema de la regulación creo que sería ahí como un punto bien importante para pensar. Listo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto.